Las primeras cruzadas en Oriente. La primera cruzada. El Islam a la ofensiva y la cruz a la defensiva. Con la victoria de Carlos Martel en Poitiers 732 se alejó la amenaza que pesaba sobre el occidente cristiano, pero la terrible lucha entre musulmanes y cristianos recién empezaba. Constantinopla seguía de continuo expuesta a los asaltos del Islam. En Sicilia, árabes y normandos combatieron con frecuencia hasta que, en 1091, Roger I conquistó la perla del Mediterráneo. En la península ibérica, los cristianos sostuvieron una lucha despiadada, coronada al fin con el triunfo definitivo contra los musulmanes. Los turcos en Jerusalén. La marcha triunfal de los árabes a través de España se debió sobre todo a los bereberes norteafricanos. En Asia hallaron los árabes nuevos prosélitos combatientes, sometiendo y convirtiendo al Islam a los turcos, de origen mongol y emparentados con los hunos. En tiempos de las grandes invasiones, los turcos habían fundado un imperio que se extendía desde China hasta las fronteras del Imperio Romano de Oriente. Vencidos por los árabes, no fue difícil convertir estos bandidos en mercenarios al servicio de los califas, pero a la larga el soberano no fue capaz de imponer su autoridad al jefe de la guardia turca. Este se apoderó del gobierno, adoptó el título de sultán, monarca, y apenas dejó al califa más poderes que los relativos a su autoridad espiritual. El ejército turco se transformó en una casta superior, que emprendió por su cuenta y con nuevo vigor la Guerra Santa. Para comenzar, arrebataron el Asia Menor a los emperadores bizantinos. La propia Constantinopla estuvo amenazada bastante tiempo. La noticia de que la vanguardia cristiana en Oriente se hallaba en peligro despertó en Europa menos inquietud de lo que hubiera podido imaginarse. ¿No habían llegado a considerarse extrañas las iglesias católica romana y las iglesias católica ortodoxas? Mayor fue la indignación de los occidentales al enterarse de que Jerusalén había caído en poder de los turcos. Mientras los árabes gobernaron la ciudad, acogieron a los peregrinos cristianos con la mayor consideración, por constituir una fuente de ingresos, pero los turcos eran tan fanáticos que ni siquiera toleraban la presencia de cristianos. La gente medieval sentía profundo respeto hacia Jerusalén, donde Jesús padeciera tormentos mortales. Al regresar los peregrinos a Europa y narrar los atropellos, robos y saqueos de los turcos, cómo se mofaban de las ceremonias religiosas e incluso asesinaban a muchos peregrinos, se elevó un grito de indignación en todo Occidente. Los millones de devotos que ansiaban prosternarse ante el sepulcro de Cristo concibieron una idea fija: liberar los santos lugares del azote de los infieles. La nobleza de Occidente solo deseaba pelear. Hacer la guerra a los sarracenos era una forma de penitencia más adecuada a un normando que los ayunos y mortificaciones de la carne. Para las personas más reflexivas, la pérdida de Jerusalén constituía un símbolo. Con la dominación musulmana en Oriente, la Iglesia había perdido la cuna de la cristiandad, y extensas comarcas ilustradas por la mitad de los padres griegos. Nada podía un occidente cindido en naciones rivales contra el enorme imperio musulmán, que abarcaba los inmensos territorios situados entre el Indo, los confines de China y el Océano Atlántico. No obstante, si los cristianos conseguían reconquistar Tierra Santa, podía confiarse en que también otras tierras cristianas serían reconquistadas. A estas consideraciones se añadían otras más contingentes. La posesión de Siria era muy importante desde el punto de vista económico. Este país, abrasado por el sol, en gran parte estéril, interesaba mucho por su privilegiada situación entre dos regiones de gran valor, los ricos valles de Mesopotamia y Egipto. Por otra parte, algunas de las principales vías mundiales de comunicación pasaban por Jerusalén. Clermont, un concilio provinciano y universal. En noviembre de 1095, el Papa Urbano II reunió en la Catedral de Clermont-Auvergne más de 250 báculos episcopales. Dictó medidas importantes referentes a la disciplina religiosa, la aplicación de la tregua de Dios y la excomunión del rey Felipe I de Francia, reo de adulterio. Después, al clausurar los trabajos, describió la situación en Tierra Santa. Turcos y persas, árabes y agarenos han invadido Antioquía, Nicea, incluso Jerusalén, que guarda el sepulcro de Cristo, y otras ciudades cristianas, y ya han desplegado sus inmensas fuerzas contra el imperio de los griegos. Dueños absolutos de Palestina y Siria han destruido las basílicas e inmolado a los cristianos como si fueran animales. Las iglesias donde antes se celebraban el divino sacrificio han sido convertidas por los paganos en establos para sus bestias. Dirigió entonces un llamamiento elocuente a todos los caballeros cristianos:
Quienes lucharon antes en guerras privadas contra los mismos fieles, luchen ahora contra los infieles y acaben victoriosos una guerra que hace tiempo debía haberse comenzado. Que quienes hasta hoy fueron bandidos se conviertan en soldados, que los que en otro tiempo han combatido a sus hermanos y parientes combatan como deben contra los bárbaros. Reunidos sin tardanza, que los guerreros solucionen sus divergencias y hagan lo necesario para proveer a sus gastos. Al terminar el invierno y llegar la primavera, disponeos con alegría a emprender la marcha a las órdenes del Señor. El discurso de Urbano II tuvo efectos inmediatos. Primero Clermont y después toda la Europa feudal ostentó al hombro la cruz de la roja, en señal de alistamiento. Se explica tal entusiasmo porque la fe era muy viva y profunda en la Edad Media y también porque la nobleza veía en estas tierras lejanas empresas la ocasión de dar libre curso a su pasión combativa, al mismo tiempo que salvaban su alma. Algunos, en fin, partieron con la esperanza de enriquecerse pronto y por cualquier medio. Pedro el Ermitaño. En la historia de esta cruzada, el predicador más popular en el norte de Francia fue el ermitaño Pedro de Amiens. Aparecía ya en una ciudad, ya en otra, montado en un asno, a la cabeza y los pies desnudos, vestido con burdo hábito de monje. Su cuerpo estaba demacrado por la rigurosa disciplina. Nadie se resistía a sus predicaciones. Apenas terminaba de hablar, veíase a enemigos mortales hacer las paces y ponerse la cruz en común. El ermitario era venerado como un santo. La predicación de Pedro el Ermitaño no resultó solo un exaltado grito de guerra para las masas. Para aquellos siervos extenuados por duros trabajos y para los espíritus aventureros fue el Evangelio de la libertad. En la mayoría de los países de Occidente, los siervos y la gran masa campesina gemían bajo la opresión de las grandes terratenientes. Los soberanos se hallaban en perpetuo conflicto con sus vasallos y estos se combatían entre sí. De hecho, guerreaban todos contra todos y los nobles hacían caso omiso a la tregua de Dios. En el año 1095 fue calamitoso. Las cosechas fueron pésimas y el hambre y la peste imperaban en diversos lugares. La predicación de la cruzada advino como una invitación a elevar los ojos de la tierra y dirigirlos hacia el lejano oriente, por donde sale el sol. La idea de poder acercarse al santo sepulcro infundió en los seres nuevas ansias de vida. Tan pronto el siervo cosía la cruz roja sobre sus vestidos, veíase libre de su esclavitud. Iniciaba una nueva vida plena de hazañas y aventuras. Ya en la primavera de 1096, Pedro el Ermitaño había logrado reunir una multitud de cruzados, casi 10.000 entre hombres, mujeres y niños. Todos querían asistir a la liberación de Jerusalén. Estas huestes dispersas habían abandonado sus casas y vivían de la caridad pública. Cuando faltó esta, empezaron a dedicarse al pillaje. En la península balcánica llegaron incluso a luchar contra la población por dicho motivo. Ya para entonces habían perecido muchos cruzados. Al llegar a Constantinopla fueron trasladados en navíos bizantinos al Asia Menor, donde fueron aniquilados por los turcos. Entretanto, los duques, condes y barones de Occidente reclutaron ejércitos de cruzados. Según el historiador Delbrück, eran 60.000, de ellos solo 10.000 armados de punta en blanco. La idea de los cruzados halló fervientes partidarios entre los normandos, siempre ávidos de combate. Los normandos italianos estaban dirigidos por Bohemundo de Tarento, hijo de Roberto Guiscardo, y la cruzada era para él una tentadora ocasión de ajustar cuentas a los bizantinos y crearse un reino en Oriente. Para la realización de sus planes halló instrumento dócil en la persona de su joven pariente, Tancredo, el Aquiles de la cruzada. El más rico y capacitado de los caballeros franceses era sin duda Raimundo de Tolosa, tan ambicioso como Bohemundo. El más piadoso y desinteresado de todos era Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lotaringia, Baja Lorena. Godofredo de Bouillon y su hermano Balduino fueron los primeros dispuestos a encabezar un ejército, y pronto estuvieron en marcha unos 7 ejércitos de cruzados hacia la meta común. El primer jefe cuando cruzados que llegó a Bizancio fue Godofredo, quien se negó a reconocer al emperador como soberano. Los cruzados en Antioquía. En la primavera de 1097 se inició la ruta de los cruzados a través del Asia Menor, hacia Siria. Fue una marcha triunfal que arrolló el poder de los turcos y restableció la autoridad del emperador romano de Oriente en aquella zona de Asia. En otoño del mismo año, el grueso del ejército cruzado sitió Antioquía, en el norte de Siria. Adueñados de la ciudad, fueron cercados por un nutrido ejército a las órdenes de Kerboga, sultán de Mosul. Raimundo de Tolosa recibió la visita de un sacerdote provenzal, Pedro Bartolomé, quien le dijo que se le había aparecido en sueños el apóstol Andrés y le había dicho que en el suelo de una de las iglesias estaba enterrada la lanza que traspasó el costado de Cristo en la cruz.
la que daría la victoria a los cruzados. Raimundo mandó que cavaran, y durante todo el día 12 hombres hicieron esa tarea. Al atardecer descendió el mismo Pedro a la fosa y salió con la lanza en las manos. La noticia circuló pronto y provocó en los sitiados una fe inquebrantable en la victoria, y cuando salieron precedidos de la lanza los mandaba Raimundo. Este y los suyos pusieron en fuga a las innumerables fuerzas de Kerboga. En el lugar abandonado por los turcos hallaron víveres y rico botín de guerra. La victoria junto a los muros de Antioquía ha sido considerada siempre como la más brillante acción de todas las cruzadas. Los cruzados de Jerusalén. En una mañana de junio de 1099, los cruzados vieron por primera vez brillar a la luz del alba las almenas y las torres de la ciudad santa. De todos los labios brotó un grito: ¡Jerusalén! Pero los gruesos muros y las fuertes torres de Jerusalén rechazaron el primer asalto de los cruzados. Fue preciso someter a la ciudad a un asedio. Construyeron torres móviles y máquinas especiales, y durante 2 días y 2 noches atacaron con arietes antes que las torres de asalto pudieran ser trasladadas hasta las murallas. El 15 de julio, al amanecer, todo estaba dispuesto. Godofredo de Bouillon se encaramó sobre su imponente torre y la mandó trasladar junto a las murallas. En la cima, los cruzados habían levantado un gran crucifijo que los musulmanes intentaban en vano derribar. Simultáneamente, Tancredo y sus normandos abrían un boquete en el extremo opuesto de Jerusalén, mientras Raimundo reforzaba la puerta de Sion. Poco después, el caballero Dietaldo escalaba el muro, siguiéndole otros cruzados que acuchillaron a los defensores. Lo propio hizo el conde Raimundo con sus fuerzas, y a él se rindió el almirante que mandaba la torre de David. Seguidamente los cruzados recorrieron la ciudad recogiendo el oro, la plata, los caballos y las mulas, y saquearon las casas. Después, dice un cronista anónimo, todos felices y llorando de alegría fueron los nuestros a adorar el sepulcro de nuestro Salvador Jesús. Al octavo día de tomada de la ciudad, los cruzados pasaron a deliberar sobre quién la gobernaría. Los cruzados ofrecieron a Godofredo de Bouillon el trono de Jerusalén, pero el duque de Lotaringia se negó a llevar corona de oro donde Cristo la llevó de espinas. De hecho, se contentó con el título de gobernador y defensor del Santo Sepulcro. Después de conseguir una nueva victoria contra un gran ejército enviado por el califa del Cairo, la mayoría de los cruzados regresó a Europa. Según antigua costumbre de los peregrinos, fueron antes a bañarse en las aguas del Jordán y a cortar ramos de palmas en sus riberas. Godofredo quedó en la ciudad con tropas escogidas para defender aquella preciosa conquista de los cruzados. Al cabo de un año falleció y fue llorado por todos. La segunda cruzada, las órdenes de caballería. Los héroes de la primera cruzada mostraron un valor inaudito en los combates, pero eran debilísimos en la victoria. Grandiosos en sus pecados y en sus arrepentimientos, fueron verdaderos señores feudales, trasplantados a Tierra Santa. Sus guerras fueron violentas, pero el régimen implantado por los cruzados en las regiones que ocuparon fue mucho más tolerante que lo que pudiera imaginarse. La idea racista no existía para el hombre medieval. Combatía al musulmán, pero lo consideraba su igual. Somos occidentales y nos hemos transformado en habitantes de Oriente, confesaba Fouché de Chartres. El italiano o el francés de ayer se ha convertido en galileo o palestino. El oriundo de Reims o de Chartres se ha transformado en sirio o ciudadano de Antioquía. Nos hemos olvidado ya de nuestro país de origen. Aquí posee ya cada uno casa y criados, con tanta naturalidad como si estuviera por inmemorial derecho de herencia en el país. Algunos han tomado ya por mujer una siria o una armenia, a veces incluso una sarracena bautizada. Otros habitan con toda una familia indígena. Nos servimos, según los casos, de todos los idiomas del país. Así había sucesivamente durante los 3 siglos de lucha y convivencia hispano-musulmana en ambas partes de la península ibérica. El reino de Jerusalén debió su existencia a las disensiones que dividían al Islam, lo que no impide que aquel reducido estado cristiano hubiese perdido rápidamente de no obtener mejores defensores que sus levantinos débiles y corrompidos. 20 años después de la liberación de Jerusalén, algunos caballeros franceses se dirigieron al patriarca de la ciudad para hacer votos de pobreza, castidad y obediencia. A estos votos añadían el de defender Tierra Santa con las armas y proteger a los peregrinos que se dirigieran allí. Este fue el origen de una asociación de guerreros que llevaría en lo sucesivo el nombre de Orden de los Templarios, por el lugar en que se constituyó el templo de Salomón. Una de las divisas de los templarios era: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a vuestro nombre sea concedida la gloria.
Gracias a donaciones de príncipes y particulares, esta comunidad se extendió rápidamente y llegó a contar 20.000 caballeros, famosos por su valentía y amor al prójimo. La orden adquirió cuantiosos bienes, no solo en Palestina, sino también en la mayoría de los países de Occidente. Sus rentas anuales se contaban por millones.